Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es funciones. Vamos a ver los tipos de funciones. Una función f definida por y que es igual a f de x. Vamos a ver lo que es una función par. Una función f es par si se cumplen las condiciones. Tengo un valor de x que pertenece al dominio de la función y un valor de menos x que también pertenece al dominio de la función. En este caso se le denomina dominio simétrico. Entonces, se debe cumplir que si tengo f de x, eso debe ser igual a f de menos x, para todo valor de x que pertenece al dominio de la función. Veamos un ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a 2x a la cuarta, donde x me dice que pertenece a todos los números reales. Como x pertenece a todos los números reales, yo voy a decir que el dominio de la función va a ser todos los números reales. Entonces tomo dos valores, x que pertenece al dominio de la función y también que menos x pertenece al dominio de la función. Ahora lo que voy a hacer eso es reemplazar. Entonces, reemplazaría el menos x en la función. Sería f de menos x igual. En vez de x voy a colocar menos x. Sería 2 por menos x elevado a la cuarta. Como es un valor negativo a un exponente par, sale el valor par. Entonces sería 2 veces x a la cuarta. Ahora, si tú puedes observar, es el mismo valor que tengo cuando f de x positivo, que viene a ser 2x a la cuarta. Entonces yo puedo decir que f de menos x es igual a f de x. Y a su vez, eso es igual a 2x a la cuarta. A eso, cuando son iguales, a eso le denominamos función par. Veamos la representación en la gráfica. La gráfica de las funciones pares son simétricas con respecto al eje y. Entonces yo tengo mi plano cartesiano donde tengo el eje y. Si observo acá una función que es simétrico con respecto al eje y, o sea, lo que está en un lado derecho debe ser igual o su reflejo en el lado izquierdo. Entonces, como puedes observar, esta función se repite, son simétricas con respecto al eje y. Entonces yo puedo decir que esta función es una función par. En este caso vendría a ser una función cuadrática. Ubicamos un punto, que en este caso es 2. Si tenemos el valor de x que equivale a 2, podemos hallar el valor en y. Desarrollando o hallando en la función, veo que es el punto 4. De la misma forma, si tomo un punto menos 2 en x, voy a ver que es que toma el mismo valor en y, que viene a ser 4. Entonces, esta distancia que hay desde el origen hasta el 4 se corresponde para un x positivo f de x. Y también viene a ser la misma distancia para un x negativo, que vendría a ser f de menos x. Recuerda que este valor sería menos x y aquí sería x, donde x equivaldría a 2. Y a su vez yo voy a decir que desde este punto al origen tiene una distancia de 2 y desde este punto al origen también tiene una distancia de 1. Como son simétricos, van a poseer la misma distancia, o sea, de 1 va a ser igual a de 2. Entonces yo puedo observar que el valor positivo y un negativo van a tener la misma función. Entonces yo voy a decir que f de x va a ser igual a f de menos x, porque tienen la misma distancia. F de menos x cuando x es negativo y f de x cuando x es positivo. Tienen la misma distancia con respecto de 0 al punto 4. Entonces eso viene a ser una función par. Vamos a ver una función impar. Una función f es impar si se cumplen las condiciones. Que x que pertenece al dominio de la función y tengo un menos x que pertenece al dominio de la función. Ya sabemos que es dominio simétrico. Entonces, para que sea una función impar se cumple lo siguiente. Que f de menos x debe ser igual a menos f de x. Para todo valor de x que pertenece al dominio de la función. Veamos un ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a 5x al cubo, donde x pertenece a los números reales. Como x pertenece a los números reales, yo voy a decir que el dominio pertenece también a los números reales. Entonces tomamos los valores. X pertenece al dominio de la función y también que menos x pertenece al dominio de la función. Y en este caso reemplazamos. En f de menos x sería igual a 5 por menos x elevado al cubo. Como puedes percatar, un valor negativo elevado a un exponente impar siempre va a salir negativo. Entonces sería menos 5 multiplicado por x al cubo. Entonces, reemplazando, tendría que f de menos x es igual a menos 5x al cubo. Y esto va a ser igual a menos la función de f de x, que yo sé que la función de f de x es 5x al cubo. Entonces sería menos
5x al cubo. Y como podemos percatarnos, son iguales. Entonces, como son iguales en estas condiciones, yo voy a decir que la función es impar. Vamos a ver la gráfica. Observamos en este caso que esta gráfica proviene de una función cúbica, que viene a ser de esta forma, función cúbica. Esta es la gráfica de una función cúbica. Ubicamos un punto x que va a ser positivo y un punto menos x que es negativo. Entonces trazamos un punto en la gráfica y obtenemos un valor dado. De la misma forma, trazamos a la gráfica y obtenemos un valor dado. Aquí observo que x al trazar la gráfica obtengo un valor y. De la misma forma, este menos x al obtener la gráfica obtengo un valor de menos y. Entonces, desde este punto al origen, tanto en esta zona negativa como desde este punto al origen en esta zona positiva, d2 y aquí d1 van a ser la misma distancia. O sea, d1 va a ser igual a d2. Ahora, ¿qué más observo? Observamos la función f de x que corresponde a un punto x, que viene a ser la distancia, que viene a ser esta distancia acá positiva. Y tengo la distancia f de menos x tomando el valor de menos x. F de menos x que viene a ser esta distancia que está aquí, que es negativa. Ahora, tener presente algo. Para que estas dos funciones sean iguales, este valor que es negativo y este valor que es positivo, recuerda que este valor es positivo, se le agrega a este f de x, recuerda aquí que se le agregaba un menos x. Entonces, cuando se le agrega un signo negativo a toda la función, esto se refleja con respecto a x. O sea, la gráfica que está mostrado aquí en la parte positiva se convierte en la parte negativa. Entonces tendría la distancia que viene a ser la misma de f de menos x. Aquí sería menos f de x. Entonces, como tendrían la misma distancia, yo voy a decir que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Entonces, cuando se cumple esa condición, yo voy a decir que esas funciones vienen a ser impares. Tener presente eso. F de menos x debe ser igual a menos f de x. Ahora, de la gráfica de las funciones van a ser simétricas con respecto al origen de coordenadas. En este caso, para que la función sea impar, con respecto al eje de coordenadas que viene a ser este punto, vienen a ser simétricos. Toda la zona que está aquí debe ser simétrico o como un espejo para la zona que está en esta parte. Entonces, cuando yo veo que son simétricos en el origen de coordenadas, yo voy a decir que esa función es impar. Vamos a ver la función inyectiva. Una función inyectiva, también conocida como 1 a 1, es cuando para cada imagen de y le corresponde una y solamente una imagen o preimagen de x, simbólicamente. Entonces, yo puedo decir que si tengo x1 y x2 que pertenece al dominio de la función, para saber si la función es inyectiva, simplemente reemplazaría esos valores en la función. Puedo decir entonces que f de x1 debe ser igual a f de x2. Y al reemplazar me salen los valores de x igual a x1 que debe ser igual a x2. Entonces yo voy a decir que esa función es inyectiva. Veamos una equivalente. Tengo x1 y x2 que pertenecen al dominio y observo que x1 es diferente a x2. Si cumple esa condición y reemplazo en cada una de las funciones, debe salirme que la función f de x1 debe ser diferente a la función f de x2. Eso es para el desarrollo cuando nos muestran funciones. Veamos aquí en dos conjuntos. Mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada. Valores que va a tomar el dominio y valores que va a tomar el rango. Para una función inyectiva se cumple que para un valor en el conjunto de llegada o para un elemento en el conjunto de llegada le corresponde un único valor en el conjunto de partida, o sea en el eje x. Como podemos observar aquí, al valor de 1 le corresponde 1, al valor de 2 le corresponde 2, al valor de 3 le corresponde 4 y al valor de 4 le corresponde 5. Como puedes percatar, a cada elemento del conjunto y le corresponde un único valor del elemento x. Cuando se cumple esa condición, yo voy a decir que la función es inyectiva. Ahora veamos cuando una función no es inyectiva. Por ejemplo, tengo mi conjunto de partida que viene a ser x y mi conjunto de llegada que viene a ser y. Vamos a ver si la función es inyectiva. Recuerda, para función inyectiva, a un valor de x o un elemento de x le corresponde un único valor o un único elemento de x. Entonces, a 1 le corresponde 1. Observo que a 2 le está correspondiendo o parte viene del valor de 2 y del valor de 5. Como observo que viene del valor de 2 y valor de 5, esta función ya no es inyectiva.
Recuerda que a un elemento de y le corresponde un único elemento de x. En este caso le corresponden 2. Como corresponden 2, se descarta esta función. Esto viene a ser una función no inyectiva. De la misma forma, el valor de 3 le está correspondiendo desde su punto de partida el elemento 3 y el elemento 4. La función inyectiva debe corresponder solamente un elemento. Por eso que esto también se descarta. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que esta función es inyectiva. Perdón, es no inyectiva. Y la función de aquí viene a ser inyectiva. Como te puedes percatar, aquí en esta función que es inyectiva, no importa que sobre elementos en el eje Y, solamente deben cumplir 1 a 1. Cada elemento de Y le corresponde un único elemento de X. Tener presente eso en el desarrollo de una función inyectiva. Vamos a ver un teorema. F es inyectiva, o sea, la función f es inyectiva si toda recta horizontal corta su gráfica a lo más en un punto. Entonces, si yo hago mi gráfica para saber si en la gráfica es la función inyectiva, simplemente trazo una línea paralela al eje X. Si al trazar una línea paralela al eje X, por ejemplo, en esta función choca en un solo punto, voy a decir que la función es inyectiva. Pero si tengo esta función y a su vez trazo una línea paralela al eje X, observo que aquí ha chocado en 4 puntos. Como ha chocado en más de un solo punto, yo voy a decir que esta función g no es inyectiva. Entonces, esta es otra forma de representar una función si es inyectiva o no inyectiva. Veamos un ejemplo. Vamos a demostrar que la función f de x es igual a x más 1 sobre x menos 1, y esto debe ser inyectiva. Entonces, resolución. Tenemos que x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, de modo que f de x1 debe ser igual a f de x2. Entonces, al desarrollar esto, me debe de salir que x1 debe ser igual a x2. Veamos. Entonces yo tendría que f de x1 debe ser igual a f de x2. Entonces reemplazaríamos, en vez de x, colocaría en esta función x1. Y aquí, en vez de x, colocaría x2. Entonces reemplazando, tendría x1 más 1 sobre x1 menos 1, que viene a ser de esta forma. Y esto debe ser igual a x2 más 1 sobre x2 menos 1. Multiplicando en aspa, tendría x1 por x2 más x2 menos x1 menos 1. Y esto va a ser igual a x1 por x2 más x1 menos x2 menos 1. Recuerda que se están multiplicándose en aspa. Entonces sería x2 por x1, luego x2 por 1, luego menos 1 por x1 y menos 1 por 1. Obtenemos esto. Menos 1 se elimina. X1 y x2, con este x1 y x2 también se elimina. Menos x2 pasa acá a sumar con el x2, tendría 2x2. Y menos x1 pasa a sumar con el x1 y tendría 2x1. 2 y 2 se eliminan y me quedaría que x2 es igual a x1. Como me quedaron estos dos valores que van a ser iguales de estas dos funciones, entonces yo voy a decir que la función es inyectiva. Vamos a ver la función sobreyectiva, también denominada función epiyectiva. Entonces la función sobreyectiva, también llamada suryectiva o epiyectiva. Una función f, cuando tengo su conjunto de partida y el conjunto de llegada b, o sea, esto pertenece al dominio y esto al rango, es suryectiva si el conjunto de llegada queda cubierto por el rango. Es decir, el rango y el conjunto de llegada coinciden, debe ser el mismo. Entonces yo puedo decir que f va a ser sobreyectiva o suryectiva o epiyectiva cuando el rango de la función debe corresponder a todos los elementos del conjunto B o del conjunto de llegada. Veamos acá gráficamente. Tengo mis conjuntos X y Y. Recuerda que aquí debe ser el dominio y aquí debe ser el rango. Como puedes percatarte, cada uno de estos valores le corresponde un elemento de X. Al 1 le corresponde 1, al 2 le corresponde 2. En este caso al 3 le corresponde 3 y 4. Y al 4 le corresponde 5. Como nos podemos percatar, todos los elementos del conjunto de llegada vienen a ser el rango de la función. Entonces, todos los elementos del conjunto de la llegada, si es el mismo que el rango, que en este caso el rango es igual a todos los elementos del conjunto de llegada, esta función es sobreyectiva. A ver, veamos aquí. Tenemos aquí el conjunto X y el conjunto Y, donde sus elementos en Y serían 1, 2, 3, 4 y 5. 1 proviene del elemento 1 en X. 2 proviene del elemento 2 y del elemento 3 en X. En este caso observo que 3 no proviene de ningún elemento. 4 proviene del elemento 4 y 5 del conjunto de partida, o del conjunto de X. Y observo que 5 también no proviene de ningún elemento del conjunto. Como te puedes percatar aquí,
el rango de la función sería simplemente 1, 2, 4, porque esos valores provienen de x. Los valores como 3 y 5 no provienen de ningún elemento de x. Como ellos dos no completan el rango de toda la función porque no provienen de x, esta función es un no sobreyectiva. Tener presente eso. Para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada, en este caso conjunto y, deben provenir o deben pertenecer al rango de la función. Si todos los elementos, como en este caso 3 y 5, no pertenecen al rango de la función, esa función se le llama no sobreyectiva. Veamos un ejemplo. Me piden averiguar si la función cuyo conjunto de partida es el intervalo de 0 abierto, 5 cerrado, hasta el intervalo menos 4 y 5, ambos cerrados, me dicen si es sobreyectiva. Con la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x. Entonces, vamos a ver si la función es sobreyectiva. Entonces, para ver si la función es sobreyectiva, a partir de mi dominio debo obtener el valor o el intervalo del rango. Entonces, para poder hacer eso, el valor de x se debe repetir una sola vez. Entonces, completando cuadrado sería x al cuadrado menos 4x. A esto le voy a agregar más 4 y para que no afecte le resto menos 4. Obteniendo una función cuadrática x menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Como puedo observar, el x ya repite una sola vez. Entonces, a partir de mi dominio, que viene a ser de 0 a 5, abierto y cerrado, lo convierto en forma de intervalo. Sería 0 menor a x menor o igual a 5. Una vez que tengo esto, le voy a dar esta forma. Sería x menos 2 y aquí sería menos 2 y aquí sería 3. Lo elevo al cuadrado, sería 0 mayor o igual a x menos 2 al cuadrado y menor o igual a 9. Entre 2 y 3, la mayor potencia cuadrática es 9. Luego le resto menos 4. Entonces aquí sería menos 4 y aquí sería 5. Entonces todo esto viene a ser la función f de x, que es desde menos 4 cerrado hasta 5 cerrado. Entonces, en forma de intervalo sería el rango de la función. Recuerda que el rango es la función que toma f de x o y, de menos 4 a 5, ambos cerrados. Y como observo, es el mismo rango de lo que me han dado de dato. Es el mismo rango. O sea, me salió el mismo valor del intervalo. Entonces, como es el mismo, entonces yo voy a decir que la función es suryectiva o sobreyectiva. Vamos a ver una función biyectiva. Una función f del conjunto de partida A al conjunto de llegada B es biyectiva si y solo si la función cumple la condición que es inyectiva y suryectiva a la vez. Entonces, yo voy a decir que f es biyectiva si f es inyectiva y sobreyectiva. O sea, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos acá un ejemplo gráfico. Tengo mi conjunto X y mi conjunto Y. Para que sea biyectiva tienen que ser inyectiva y a su vez sobreyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, tener presente que para un elemento en X, en Y, le debe tocar un único elemento en X. Ejemplo, veamos que de 1 le corresponde 1. Veamos que a 2 también le corresponde 2. Observo de 3 proviene del elemento 4. El valor de 4 proviene del elemento 5 y el valor de 5 proviene del elemento 3. Como puedes observar, los elementos del rango, que en este caso es Y, provienen de un elemento en X. Entonces, como provienen de un solo elemento de X, esa función es inyectiva. Ahora, para ser sobreyectiva, recuerda que todos los elementos que están aquí deben pertenecer al rango. Y como puedes observar, no hay ningún elemento sobrando. Todos tienen su par ordenado. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 3 y el 4 con el 5. No hay ningún elemento sobrando. Entonces, todo este conjunto viene a ser también el rango de la función. Entonces, es sobreyectiva. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva, esta función es biyectiva. Veamos en este caso. Vamos a ver si esta función es biyectiva. Primero veamos si es inyectiva. Tener presente que para un elemento de Y le debe corresponder un único elemento de X. Entonces veamos. A 1 le toca el 1 del elemento en X. A 2 le corresponde un elemento 2, pero observo que esto también le corresponde un 5. Entonces, como este elemento no le corresponde un solo elemento de X, sino 2, esta función automáticamente ya no es inyectiva. Como acá también puede observar. Ahora veamos si también es sobreyectiva. A ver, tener presente que cada uno de estos elementos provienen de un elemento de X, a excepción del 4. Como puedes observar, el 4 no proviene de ningún elemento de X. Entonces, este 4 no provendría de mi dominio del conjunto Y. Entonces, tampoco es sobreyectiva. O sea, esta función no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. Por lo tanto, esta función no es inyectiva.
Ahora, ¿qué sucede si es inyectiva y no sobreyectiva? Tampoco se cumple que es biyectiva, porque para que sea biyectiva tiene que ser o inyectiva y sobreyectiva. O sea, debe cumplir las dos condiciones. Veamos un ejemplo. Me dice, averigua si tengo una función del punto de partida de -1 a 6, cerrado en -1 y abierto en 6. Y a su conjunto de llegada de -7 a 7, cerrado en -7 y abierto en 7. Definida por la función f de x, que es igual a 2x menos 5. Me preguntan o vamos a verificar si es biyectiva. Entonces, veamos primero si es la función inyectiva. Tengo f de x, vamos a ver si es inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, tomamos un valor de x1 y x2 que pertenece al dominio. Reemplazamos en la función f de x1 igual a f de x2. Entonces, reemplazaríamos, sería 2x1 menos 5 igual a 2x2 menos 5. Menos 5 se eliminan y el 2x1 igual a 2x2, el 2 se elimina. Entonces tengo que x1 es igual a x2. Entonces yo voy a decir que la función f de x es inyectiva, o sea, esta función es inyectiva. Ahora veamos si es sobreyectiva. Partimos del dominio y terminamos en el rango. Entonces tendría que x pertenece a -1, 6. En su forma de intervalo sería x mayor o igual a -1 y menor a 6. Vamos a darle la forma. Multiplico por 2 sería 2x mayor o igual a -2 y menor a 12. Luego le resto 5. Sería 2x menos 5 mayor o igual a -7 y menor a 7. A estos dos valores le estoy restando -5. Entonces 2x menos 5 viene a ser la función f de x. Entonces el rango de esta función vendría a ser de -7 hasta 7. Y como te puedes percatar, el rango de la función que es de -7 a 7, cerrado en 7 y abierto en 7, cerrado en -7 y abierto en 7. Es el mismo que el rango que me muestra. Como es el mismo, yo voy a decir que la función es sobreyectiva. Como la función entonces es inyectiva y sobreyectiva, yo voy a decir que la función es biyectiva. Entonces, en conclusión, en la siguiente figura se puede observar el comportamiento de una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Tengo mi función general, que viene a ser el conjunto A y el conjunto B. Tener presente que para el conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. En este caso, el elemento del conjunto A debe corresponder un único elemento en el conjunto B. A eso llamamos función general. Luego vemos si la función inyectiva. En este caso, observo que en esta función me dicen que es inyectiva y no sobreyectiva. Es inyectiva, a ver, porque a un elemento de B le debe corresponder un único elemento de A. Como puedes observar, a todos los elementos en Y le corresponde uno. Como le corresponde un elemento del conjunto A, es inyectiva. Pero observo que no está tomando todos los elementos del conjunto B. Solamente ha sobrado un elemento. Entonces este elemento no viene a ser del rango. Como este elemento está sobrando y no pertenece a todo el conjunto B y no viene a ser el rango de la función, entonces esta función no es sobreyectiva, pero sí es inyectiva. Veamos en este caso. Me dice que la función es sobreyectiva y no inyectiva. Entonces, como no es inyectiva, recuerda, inyectiva, cada elemento en conjunto B le debe tocar un único elemento en A. Por ejemplo, este proviene de un elemento, él también de 1. Este elemento proviene en el conjunto A de 2. Entonces, como proviene de 2, esta función no es inyectiva, es no inyectiva. Veamos si es sobreyectiva. Como puedes percatar, todos los elementos del conjunto B provienen de un elemento del conjunto A. Y todos los elementos están tomados. Entonces, todos los elementos pertenecen al rango de la función. Entonces, yo así como todo el conjunto B pertenece al rango de la función, esa función es sobreyectiva. Ahora, veamos la función inyectiva. Para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Para que sea inyectiva, a un elemento de B le corresponde un único elemento de A. Y como puedes observar, a todos los elementos en B le corresponde un único elemento A. Entonces es inyectiva. Veamos si es sobreyectiva. Como puedes observar, todos los elementos del conjunto B provienen de un elemento del conjunto A. Entonces, como todos los elementos están tomados en el conjunto B, viene a ser el rango de la función. Como vienen a ser todos los elementos del conjunto B, viene a ser el rango de la función, esta función es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, la función es biyectiva. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea, la página 166, la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: en la siguiente función inyectiva f,
que es igual a estos pares ordenados. Me dice calcular a por b. Entonces, tengo esta función f. Me dicen que esa función es inyectiva. Entonces, por definición de función inyectiva, para que una función, en este caso, de x a y, esa función sea inyectiva, debe cumplirse una condición, que para un valor de y, solamente debe tomar un único valor de x. Entonces, para y1, el único valor que debe tomar x sería x1. Para un valor de x2, el único valor que va a tomar es x2. Perdón, para un valor de y2, el único valor que debe tomar es x2. Y para un valor de y3, debe haber un único valor, en este caso, que debe ser x3. Entonces, esto viene a ser la definición de inyectiva. Si para un valor de y solamente debe tomar un único valor de x. Entonces, ya definiendo esto, veamos en los pares ordenados. Nosotros tenemos que tener presente que para un único valor de y le corresponde un único valor de x. Y yo observo aquí que hay un valor en y que acá le corresponde 6 y aquí también le corresponde 6. Entonces, por definición de función inyectiva, para un valor de y le corresponde un único valor de x. En este caso, acá yo observo en este par que x viene a ser a más b. Y aquí, que viene a ser también 6, el x viene a ser 10. Para que sea función inyectiva, le debe corresponder al elemento 6 un único valor en x, que en este caso es a más b, y aquí es 10. En conclusión, yo voy a decir que a más b debe ser igual a 10, porque solamente le corresponde un único valor en x. Entonces, yo voy a decir aquí que f inyectiva y los pares ordenados serían a más b, 6, y esto tiene que ser igual a 10,6. ¿Qué más? Observo que también que tengo un elemento en y que es 2, y aquí también que es 2. Entonces, por definición de función inyectiva, a un elemento 2 le corresponde un único elemento en x, que viene a ser aquí, que tengo a menos b, y aquí tengo un 4. Entonces, yo voy a decir que a menos b, 2, debe ser igual al par ordenado 4,2. Tener presente eso, que para un único valor en y le corresponde un único valor en x. Entonces, de aquí qué puedo decir? Recuerda que deben ser iguales. A 6 le corresponde un único valor en x, que viene a ser 10. En otras palabras, entonces, a más b debe ser igual a 10. Entonces, yo voy a decir que a más b debe ser igual a 10. De la misma forma, para el conjunto y, tengo el elemento 2. A él le corresponde un único valor en x, que viene a ser 4. Si esto es 4, acá también debe ser 4. O sea, a menos b debe ser 4. Entonces, desarrollando eso, como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que voy a hacer aquí es sumar. Entonces, tendría a más a, 2a. B menos b se elimina. Sería 10 más 4, 14. Entonces, el valor de a va a ser igual. 2 pasa a dividir. 14 entre 2, 7. Entonces, ya tengo el valor de a. Vamos a hallar ahora el valor de b. Entonces, reemplazando en cualquiera de ellos, yo tengo que a más b es igual a 10, donde a vale 7. Si 7 más b igual a 10, entonces el valor de b va a ser igual. 7 pasa a restar, b va a ser 3. Entonces ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de b. Nosotros nos piden el producto a por b, donde a vale 7 y b vale 3. Y 3 por 7, o 7 por 3, es igual a 21. Entonces, 21 viene a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si la función f, que está formada por el conjunto de partida o el dominio, que viene a ser el intervalo de 1 hasta donde está cerrado en 1 y en a es abierto, y va al conjunto de llegada o el rango,
que viene a ser el intervalo, en B cerrado y 7 abierto. Entonces, me dicen tal que la función f de x es igual a 2x más 1. Y me dicen que esa función es sobreyectiva. Entonces me piden calcular A por B. Entonces, como la función es sobreyectiva, lo que tengo que hacer es que este rango proviene de este dominio. Entonces, vamos a demostrar que el rango proviene del dominio. Nosotros tenemos un valor de x que pertenece al dominio 1, A. Ahora, tener presente que esto viene a ser el dominio de la función. Ahora, como x pertenece al intervalo 1, A, cerrado y abierto, vamos a representar en su forma de intervalo. Entonces yo puedo decir que x va a ser mayor o igual a 1 y menor a a. Lo que voy a hacer es hallar el rango. Para poder hallar el rango de esta función, lo que tengo que es darle la forma 2x más 1. Entonces, vamos a darle esa forma. Como tengo x, observo 2x. Entonces a esto lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2. Entonces multiplicando por 2 tendría 1 por 2, 2. Menor o igual, x por 2 sería 2x. Menor y a por 2 sería 2a. Ahora observo que le tengo que sumar más 1. Entonces a esto le sumo más 1. Entonces sumando más 1 tendría 2 más 1, 3. Menor o igual a 2x más 1. Y esto va a ser menor a 2a más 1. Ahora yo puedo observar que ya tengo la función f de x. Entonces yo voy a decir aquí que 3 va a ser menor o igual a la función f de x y a su vez esto es menor que 2 veces a más 1. En otras palabras, yo voy a decir que la función f de x pertenece al intervalo de 3 cerrado hasta 2a más 1 abierto. Ahora, esto vendría a ser el rango de la función, pero como la función me dice que es sobreyectiva, este rango tiene que ser el mismo de aquí. Entonces esto debe ser igual al rango o al intervalo b cerrado y 7 abierto. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí si esos dos rangos son iguales? Entonces lo que voy a decir es que b va a ser igual a 3 y que 2a más 1 debe ser igual a 7. Entonces yo tendría aquí que b va a ser igual a 3 y que también 2a más 1 es igual a 7. Como te puedes percatar, acá es cerrado y acá también es cerrado. Acá es abierto y aquí también es abierto. Entonces debe cumplir también esa condición. Vamos a ir al valor de a. 1 pasa a restar, tendría 2a, va a ser igual a 7 menos 1, 6. 2 pasa a dividir, tendría que el valor de a va a ser igual a 6 entre 2. El valor de a es 3. Entonces ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de b. Nosotros nos piden hallar el producto. Entonces nos piden a por b. Entonces yo tendría que a vale 3 multiplicado por b, que también vale 3. Y 3 por 3, eso es igual a 9. Entonces 9 viene a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, sea la función f de x que es igual a x más 1 elevado al cuadrado más 1. Definida por la función f, o sea, me están definiendo que f, que tiene su conjunto de partida o el dominio y tiene su conjunto de llegada o su rango. Entonces, acá observo que esto es el dominio y esto viene a ser el rango. Me dicen que esta función es inyectiva. Entonces, vamos a desarrollar eso. Primero vamos a identificar que f de x debe ser inyectiva. Ahora, recuerda algo. Para que una función sea biyectiva, la función debe ser inyectiva y sobreyectiva. Vamos a demostrar que la función f de x es inyectiva. Para que f de x sea inyectiva, lo que tenemos que tener presente son dos valores de la función. En este caso, x1 y x2. Esos dos valores deben pertenecer al dominio de la función. Y después yo debo decir que debe haber una función f de x1 debe ser igual a otra función de f
x sub 2. Al hacer esa igualdad, debo obtener que x1 debe ser igual a x2. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar eso para que la función sea inyectiva. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar f de x1. Esto va a ser igual. Yo sé que la función f de x es igual a x más 1 elevado al cuadrado más 1. Entonces, en vez de x voy a poner x más 1. Entonces, yo tendría aquí que x más 1 elevado al cuadrado, y esto también se le agrega más 1. Y luego la función f de x sub 2. La misma idea. En vez de x voy a poner x sub 2. Y tendría x sub 2 más 1 elevado al cuadrado, y todo esto también se le agrega más 1. Ahora lo que voy a hacer con estas dos funciones es igualarlo. Yo tendría x1 más 1 elevado al cuadrado más 1, esto debe ser igual a x2 más 1 elevado al cuadrado, y esto debe ser más 1. Como puedes observar aquí, este 1 con este 1 se van a eliminar. Entonces a mí me quedaría x1 más 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x2 más 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí también? Por ejemplo, este 2 pasó al otro lado como raíz cuadrada, y con este 2 se eliminaría. En otras palabras, estas potencias 2 también se van a eliminar. Y me quedaría x1 más 1 igual a x2 más 1. Y también observo que el 1 y 1 se van a eliminar. En conclusión, yo puedo decir aquí que x1 es igual a x2. Entonces, yo ya comprobé que al reemplazar f por x1 y f por x2, tanto el valor de x1 y x2, esos dos valores son iguales. Y como son iguales, entonces yo puedo decir que la función es inyectiva. Entonces, ya sé que la función es inyectiva. Ahora, lo que voy a hacer aquí es determinar que la función sea sobreyectiva. Yo tengo que decir que f de x es sobreyectiva. Entonces, para que la función sea sobreyectiva, el rango que tengo debe provenir de mi dominio. Entonces, yo tengo aquí que x debe pertenecer al dominio de la función, por lo tanto, x pertenece al intervalo 2 de 0 a 2. Ahora lo vamos a representar en forma de desigualdad. Tengo que x va a ser mayor a 0 y esto va a ser menor a 2. Entonces yo tengo que dar la forma de la función y obtener el rango. Como tengo x más 1, a este x lo que voy a hacer es sumarle más 1. Le sumo más 1. Entonces a mí me quedaría 0 más 1, 1, menor a x más 1, porque a x le estoy sumando más 1. Esto a su vez menor, 2 más 1, 3. Observo que se eleva al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es elevarlo al cuadrado. Elevando al cuadrado tendría. Como ambos valores son positivos, no hay problema. Simplemente elevamos al cuadrado a todos. 1 al cuadrado, 1. Menor, x más 1 al cuadrado, me quedaría x más 1 al cuadrado. Y a su vez esto va a ser menor a 3 al cuadrado, 9. ¿Qué le falta? Le falta agregar más 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumar más 1. Entonces sumando más 1 tendría 1 más 1, 2, menor a x más 1 elevado al cuadrado más 1. Y esto va a ser menor a 9 más 1, 10. Ahora sí, observo que x más 1 al cuadrado más 1, esto viene a ser la función f de x. Entonces yo voy a decir aquí que f de x va a ser mayor a 2 y va a ser menor a 10. Entonces yo puedo determinar aquí el rango. El rango de la función pertenece al intervalo de 2 y 10 en ambos abiertos. Pero para que sea sobreyectiva, no te olvides que este rango debe ser el mismo rango de aquí. Entonces esto debe ser igual al intervalo b, c. Entonces aquí yo qué puedo decir, que el valor de b va a ser 2 y el valor de c va a ser 10. Entonces, nosotros nos piden la suma de b más c. Nos piden b más c, donde b vale 2 más c que vale 10. Y 2 más 10, eso es igual a 12. Entonces, el valor de b más c, eso es igual a 12.
Entonces, eso es lo que nos piden en el ejercicio número 3. Entonces, yo tengo la respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el valor de a al cuadrado menos b al cuadrado. Si la función g, que está con el conjunto de partida o el dominio, iba hacia el conjunto de llegada o el rango. Donde me dicen que g de x, o sea, la función está definida por x al cuadrado menos 2012. Y a su vez me indican que esta función es biyectiva. Entonces, tener presente que si una función es biyectiva, quiere decir que la función, en este caso g de x, es inyectiva, y también la función g de x es sobreyectiva. Entonces, no olvidar eso. Me dicen que esta función es biyectiva, por lo tanto, esta función g de x tiene que ser inyectiva y también tiene que ser sobreyectiva. Entonces, vamos a desarrollar esto para poder hallar el valor de ahí. Entonces, primero definamos que la función es inyectiva. Entonces, me dicen que g de x, que la función g de x es inyectiva. Entonces, vamos a hacer la representación. Si g de x es inyectiva, va a haber dos valores del dominio, por ejemplo x1 y x2, que van a pertenecer al dominio de la función g. Ahora, cuando tengo dos valores x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, lo que voy a hacer es hacer su regla de correspondencia. G de x1 debe ser igual a g de x2. Al reemplazar, yo debo obtener que el valor de x1 debe ser igual al valor de x2. Eso es lo que voy a hacer entonces. Vamos a reemplazar. Lo voy a hacer de frente. Entonces yo tendría, reemplazando, tendría x1 al cuadrado. Recuerda que voy a reemplazar el valor de g de x1. Sería x1 al cuadrado menos 2002. Esto va a ser igual al valor de g de x2. Reemplazando tendría x2 al cuadrado menos 2002. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. En este caso se van a eliminar el menos 2012. Pasa al otro lado a sumar, ambos valores se eliminan. Entonces me quedaría x1 al cuadrado y este es igual a x2 al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, por ejemplo este 2 pasa como raíz cuadrada, tendría que el valor de x1 va a ser igual a x2. Entonces se cumple que esa función es inyectiva. Ahora, ¿qué sucedería si me dicen o me preguntarían si la función es inyectiva o no? Ahora, tener presente algo aquí. Si yo tengo un valor de x, que es igual, por ejemplo, a 4, perdón, x al cuadrado que es igual a 4, lo que yo puedo hacer ahí es lo siguiente. Ese 2 pasa como raíz cuadrada y yo tendría que x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 4, donde el valor de x va a ser igual a más menos 2. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que si yo tengo un valor cuadrático, al pasar al otro lado como raíz cuadrada, obtengo dos valores. Recuerda que esto proviene de una ecuación cuadrática, donde x va a tener dos variables, dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Menos 2 y 2 positivo. La misma idea se aplica acá. Si este 2 pasa como raíz cuadrada, acá obtendría el valor de x1 igual a más menos x2. Si me preguntarían si la función es inyectiva, entonces esta respuesta sería más menos x2. Entonces, como sería más menos x2, la función dejaría de ser inyectiva. Pero como me dicen que la función es inyectiva, automáticamente tomo el valor positivo de esa raíz. En otras palabras, sería x1 igual a más x2. Entonces, tener presente esta idea. Cuando tengo una potencia cuadrática, siempre obtengo dos valores. Entonces, yo ya puedo decir que se ha demostrado que la función g de x es inyectiva. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar que la función g de x sea sobreyectiva. Entonces vamos a ver que la función es sobreyectiva.
¿Cómo sé que una función es sobreyectiva? Que a partir de su dominio voy a obtener su respectivo rango. Entonces, yo tengo aquí que la función g de x pertenece al intervalo, en este caso, de a a b. Sería de a a b. En otras palabras, el rango de la función pertenece a ese intervalo a b. Ahora, para obtener ese valor yo tengo que partir del dominio. Yo sé que x pertenece al dominio que es de menos 1 a 0. En su forma de desigualdad tendría que x va a ser mayor o igual a menos 1 y esto va a ser menor o igual a 0. Lo que vamos a hacer es darle la forma de g de x. ¿Qué hago aquí? X al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es elevarlo al cuadrado. Como puedes observar, x es un valor negativo. Como es un valor negativo, eso se va a representar al elevarlo al cuadrado, sería x al cuadrado. Por definición, yo sé que esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Y a su vez, esto va a ser menor o igual a la potencia cuadrática de ambos valores. En este caso tomamos el mayor, que viene a ser 1 al cuadrado, que viene a ser aquí. Entonces, x al cuadrado va a ser mayor o igual a 0 y a su vez menor o igual a 1. Le vamos a restar menos 2012. Entonces, lo que voy a hacer aquí es restar menos 2012. Entonces yo tendría aquí 0 menos 2012, quedaría menos 2012. Menor o igual a x al cuadrado menos 2012. Esto va a ser menor o igual a 1 menos 2012. Sería menos 2011. Ahora yo puedo observar que esto viene a ser mi función g de x. Entonces yo puedo decir aquí que el rango g de x pertenece al intervalo de menos 2012 y menos 2011. Ahora lo que voy a hacer es igualar con el rango. Entonces yo puedo decir que el rango está definido por menos 2012 hasta menos 2011. Ahora me dicen que eso también a su vez es igual al rango que me mostraban que era a, b. Para que eso se debe cumplir para que la función sea sobreyectiva. Entonces aquí yo puedo decir que el valor de a va a ser igual a menos 2012 y el valor de b va a ser igual a menos 2011. Entonces yo tengo el valor de a y b. A nosotros nos piden hallar la diferencia cuadrática. Nos piden la diferencia cuadrática, o sea, a al cuadrado menos b al cuadrado. Reemplazando tendría menos 2012 al cuadrado menos 2011 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Cada uno de estos valores elevarlo al cuadrado y luego restarlo. Otra cosa que podemos hacer es aplicar, observamos que ambos son potencias cuadráticas y está restando. Aplicamos diferencia de cuadrados. Entonces, aplicando diferencia de cuadrados va a ser el producto de la suma con la diferencia. Entonces, obteniendo la suma sería menos 2012, en este caso sería más menos, en otras palabras menos 2011. Todo eso multiplicado por menos 2012, en este caso sería menos 2011. Ese menos por ese menos sería más, sería 2011. Entonces estoy aplicando diferencia de cuadrados. Entonces acá yo obtendría menos 2012 menos 2012 menos 2011, ese es 4023, negativo. Todo eso multiplicado, menos 2012 más 2011, eso es menos 1. Y multiplicando sería menos por menos más. Y 4023 por 1 sigue siendo el mismo número, 4023. Entonces, eso va a ser la respuesta de a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, esa es la respuesta final para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el dominio máximo si se sabe que la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 10x más 2, es inyectiva. Entonces, me piden hallar el dominio máximo. Vamos a desarrollar eso. Para poder hallar el dominio máximo, lo que tengo que hacer aquí es hallar el vértice de la función cuadrática. Entonces, para hallar el vértice, tenemos que el vértice está formado por h, k, donde h
viene a ser menos b sobre 2 veces a. Reemplazando tendría que b corresponde al valor que acompaña x, en este caso menos 10. Sería menos 10. Todo esto sobre 2 veces el valor de a, que viene a ser 1. A es el que acompaña x al cuadrado, sería 2 por 1. Obtendría menos por menos más, y 10 entre 2, eso sería igual a 5. Entonces ya tengo el valor de h, ¿vale? 5. Entonces h es igual a 5. Ahora vamos a hallar el valor de k. K es la función tomando el valor de h, que viene a ser f de 5. Reemplazando tendría que x sería 5 al cuadrado menos 10 por x, o sea 10 por 5, más 2. Sería igual a 25, 10 por 5 es 50, y acá sería 2. Entonces, acá sería menos 23. Menos 25 más 2, menos 23. Entonces, ese sería el valor de k. Entonces, yo puedo decir que el vértice está formado por 5, que corresponde a h, y el valor de k, que es menos 23. Entonces, ese viene a ser el vértice de la función cuadrática. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es graficar mi función cuadrática, donde tenemos el vértice que es 5, menos 23. Entonces, vamos a hacer el gráfico de la función cuadrática. Tomamos el vértice 5, menos 23, donde x va a ser 5 y en y va a ser 23. X, más o menos en este punto, va a ser 5, y 23 va a ser, o menos 23, más o menos aquí. Entonces, al unir esos dos coordenadas, chocamos en un punto. Este punto va a ser el vértice. De aquí depende si mi gráfica se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, del valor de a. En este caso, el valor de a es igual a 1 y esto es mayor a 0. Como es mayor a 0, se va hacia arriba. Entonces mi gráfica más o menos sería de esta forma. Recuerda que es en forma de una parábola. Más o menos así sería la gráfica. Esto me indica que se va yendo hasta más infinito. Ahora, a partir de esta gráfica yo voy a obtener el dominio, que viene a ser en este caso para la función cuadrática todos los nodos reales. Pero a mí me piden el dominio máximo. Entonces, para poder hallar el dominio máximo, a la gráfica tengo que separar en dos partes. ¿De dónde va a venir la separación? De su vértice. En este caso, de su vértice que le corresponde a h, que es 5. A partir de ese punto se va a separar en dos la gráfica. Entonces, eso va a ser la línea de separación. Donde aquí, a partir de este punto, se ha separado en dos la gráfica, donde voy a tener dos dominios. En este caso, ten presente aquí que para este lado va a haber un dominio y para la izquierda también va a haber un dominio. El dominio de aquí, donde x, en este punto que es h, que le corresponde a x5, el dominio vendría a ser de este 5, se va hasta más infinito, abierto, y en 5 va a ser cerrado. Y acá tengo otro dominio a partir del punto 5 hacia la izquierda. El dominio en este caso va a ser de este 5, pero hasta menos infinito. En otras palabras, de menos infinito hasta 5. En este caso cerrado 5 y abierto en menos 5. Ahora, a partir de estos dos dominios que se ha trazado en el punto 5, de este punto se ha trazado dos dominios. Una gráfica cuyo dominio es de 5 a más infinito y otra gráfica cuyo dominio es de menos infinito hasta 5. Uno de esos dominios va a ser el máximo. Por deducción son los mayores valores que va a tomar x. ¿Hacia dónde están los mayores valores que va a tomar x? ¿A la izquierda o a la derecha? Los mayores valores que van a ser positivos, porque recuerda que acá va a tomar valores negativos. Acá todos van a ser positivos. Entonces los mayores valores están del punto 5 a la derecha. Entonces acá va a ser, esto va a ser el dominio máximo. Y esto vendría a ser el dominio mínimo. Entonces, me presento. Acá el dominio máximo porque va a tomar valores positivos. Y aquí sería el dominio mínimo porque va a tomar también valores negativos. Entonces, a mí me pedían hallar el dominio máximo. En este caso, el dominio de la función f de x máximo.
va a ser de 5 cerrado hasta más infinito. Entonces, eso viene a ser mi dominio máximo para la función cuadrática. Entonces, esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si la función g, que está definido del conjunto de partida, en este caso viene a ser A, al conjunto de llegada, que viene a ser el intervalo de 1 hasta 10. En este caso esto viene a ser el rango y esto viene a ser el dominio. Con regla de correspondencia, o sea, g de x, que es igual a x al cuadrado menos 2x más 2. Me dicen que esta función es sobreyectiva. Entonces, me pide hallar el intervalo de A. Como esta función es sobreyectiva, yo tengo que tener presente que el rango que está mencionándose aquí debe provenir de este dominio. Entonces, como este rango debe venir de este dominio y yo no conozco el dominio, entonces lo que yo voy a hacer es, a partir del rango, obtener dicho dominio. Para poder obtener el dominio a partir del rango, esta función g de x debe trabajar con una sola variable. En este caso, tengo la variable x se repite dos veces. La idea es que sea una sola vez. Entonces, vamos a completar cuadrados. Yo tengo g de x, que va a ser igual. Yo tengo aquí x al cuadrado menos 2x. Recuerda que este x al cuadrado con este 2x proviene de un binomio, en este caso diferencia al cuadrado, donde el primer término sería x y el segundo término provendría de este valor, que viene a ser un 2 por 1 por x, donde x viene a ser el primer término y el valor de 1 vendría a ser el segundo término. Entonces lo que voy a hacer aquí es agregarle más 1. Y para que no afecte, le voy a restar menos 1. Y todo esto sería más 2. Entonces yo tendría que g de x va a ser igual. X al cuadrado menos 2x más 1, eso viene a ser un trinomio cuadrado perfecto, que proviene de un binomio diferencial. Sería x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Y acá tendría menos 1 más 2, eso sería más 1. Entonces yo observo que el valor de x se repite una sola vez. Ahora, yo tengo que tener presente que g de x pertenece al intervalo de 1 a 10. Como g de x viene a ser x menos 1 al cuadrado más 1, entonces lo vamos a representar en su forma de desigualdad. Primero vamos a colocar g de x, lo vamos a representar en su forma de desigualdad. Eso va a ser mayor o igual a 1 y esto va a ser menor o igual a x. Una vez que lo tengo aquí, lo voy a reemplazar. Tendría que x menos 1 al cuadrado más 1 va a ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. Entonces, a partir de aquí voy a hallar el valor de x para obtener mi dominio. Entonces, vamos a despejar el valor de x. Como tengo x menos 1 al cuadrado más 1, el primero lo que voy a eliminar es el más 1. Para eliminarlo, lo que voy a hacer es restar menos 1. Entonces yo tendría 1 menos 1, 0, menor o igual a x menos 1 al cuadrado. 1 menos 1, 0, sería mayor o igual a 10 menos 1, 9. Tengo x menos 1 al cuadrado, vamos a eliminar la potencia cuadrática. Y para eliminar la potencia cuadrática, lo que voy a hacer aquí es sacarle raíz cuadrada. Como los valores son positivos, no hay problema aquí. Tendría raíz cuadrada de 0, viene a ser 0, menor o igual. Tendría x menos 1, raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, potencia 2 se eliminaría. Como está en valores positivos, este valor es positivo. Menor o igual, raíz cuadrada de 9, eso es 3. Luego, ¿qué hacemos? Para obtener x, a este menos 1 le tengo que agregar más 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es más 1. Al agregar más 1 obtendría 0 más 1, 1, menor o igual, x menos 1 más 1, simplemente sale x, menor o igual a 3 más 1, 4. Ahora, este x está entre 1 y 4. Entonces yo voy a decir aquí que x va a pertenecer al intervalo de 1 a 4, en este caso en ambos cerrados. Ahora, como x pertenece al intervalo de 1 a 4, eso viene a ser el dominio de mi función g. Entonces, ese dominio va a ser de 1 a 4. Esto va a ser igual al intervalo de 1 a 4. Ahora, como a mí me dice del dato que el dominio de g es igual a a, entonces
yo ya tengo el dominio de la función g. Eso viene a ser el intervalo de 1 a 4. Como a mí me pedían hallar el valor de a, entonces yo puedo decir que el valor de a es igual al intervalo de 1 hasta 4, en ambos cerrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, sea f, que viene de r a r, o sea, de mi dominio o conjunto de partida, que pertenece a todos los reales. Tengo mi conjunto de llegada, que también pertenece a todos los reales. Tener presente que el dominio va a ser todos los números reales y el rango todos los números reales. Entonces, verán que la función f de x está definida por dos reglas de correspondencia. 2x menos 3 cuando x es menor o igual a k, y el valor de x menos 4 cuando x es mayor a k. Me dicen, calcula el valor de k. Me piden hallar el valor de k para que la función sea inyectiva. Entonces, vamos a desarrollar eso. Lo que vamos a hacer aquí es, como puedes observar, esta función se ha dividido en dos partes. O sea, es una función en parte, la cual vamos a trabajar con cada una de ellas. Ahora, me dicen que esta función es biyectiva. Para que la función sea biyectiva, debe ser inyectiva y sobreyectiva. En este caso vamos a analizar que sea inyectiva. Ahora, para poder identificar, vamos a hacer la gráfica. En este caso, yo voy a tener que la función f de x se ha dividido en dos partes. En este caso, f de 1 de x unión f de 2 de x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar. Vamos a graficar. En este caso, vamos a graficar f de 1, cuya regla de correspondencia va a ser 2x menos 3. En este caso, cuyo dominio va a ser de x menor o igual a k. Lo que tengo que hallar es el valor de k. Ahora, para hacer mi gráfica de una función lineal, lo que hacíamos es tabular, o sea, colocamos una tabla x y y. Vamos a ver los puntos de intersección. Cuando x es 0, el valor de y sería 2 por 0, 0, menos 3. Entonces y sería menos 3. En este caso, no te olvides que f de 1 de x va a ser considerado y. Y cuando y va a ser 0, el valor de x sería 3 medios. Entonces, cuando y es 0, x va a ser 3 medios. Entonces, los puntos de intersección sería acá 0, menos 3. Y el otro punto sería 3 medios, 0. Ahora, lo que vamos a hacer también es graficar la función f2. f2 de x, que está por su regla de correspondencia, x menos 4. Esto se va a cumplir cuando el valor de x es mayor a k. Entonces, tabulando, en una tablita, los valores de x y los puntos de corte. Cuando x es 0, el valor de y, recuerda que f2 de x viene a ser y. Cuando x es 0, y sería menos 4. Y cuando y es 0, x sería 4. Entonces los puntos de corte acá serían 0, menos 4 y aquí sería 4, 0. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer nuestra gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. Tengo mi plano x y vamos a graficar primero f de 1, cuyos puntos de coordenadas son 0, menos 3 y 3 medios, 0. 0, menos 3. x0 menos 3 en y. Entonces más o menos sería por aquí. Aquí sería menos 3. El otro punto, 3 medios, 0. 3 medios vendría a ser 1,5. Si esto es 1, más o menos por aquí sería 1,5 o 3 medios. Ahora lo que voy a hacer aquí es unir esos puntos. Vamos a unir esos puntos. Entonces, tener presente que eso viene a ser una función lineal. Ahora, vamos a ubicar la gráfica f2x, que es igual a x menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ubicar los puntos. 0, menos 4. x0 menos 4 en y. x0 menos 4 en y, más o menos por aquí. Luego tenemos 4,0. 4 en x y 0 en y.
En x4 más o menos sería por aquí. Y y sería 0. Entonces la misma idea, vamos a unir esos dos puntos. Entonces más o menos mi gráfica sería así. Ahora, tenemos la función aquí entonces, y tenemos la función f de 1, que es igual a 2x menos 3. Y aquí tengo la función f de 2, que es igual a x menos 4. Entonces, ¿por qué lo hice en puntos suspensivos? Porque lo que realmente vamos a usar es la gráfica para esta función f de x. Lo que he hallado solamente es la gráfica de f1 y f2, o sea, la gráfica de f1 y f2. Lo que yo realmente querría es la gráfica de f de x. Entonces, ¿de quién depende eso? Depende del valor de k. ¿Cuál de ellos se va a trazar una línea? Ya no línea punteada, sino una línea continua. ¿Depende de quién? Del valor de k. Entonces, para yo saber ese valor de k, lo que tengo que es analizar qué punto de estas dos gráficas va a ser el valor de k. Pero, ahora, a mí me mencionan algo. Me dicen que f de x, o sea, la función f de x que corresponde a estas dos funciones, es una función continua. ¿Cómo es? Perdón, es una función inyectiva. Tiene que ser una función inyectiva. Si tú tienes tu gráfica para que sea una función inyectiva, al trazar una línea paralela al eje x debe cortar en un solo punto. Como te puedes percatar, si trazamos toda la línea, en todos va a cortar en dos puntos. Yo trazo por aquí, va a haber dos puntos de corte, por aquí también dos puntos de cortes, a excepción de un punto, que viene a ser su punto de intercepción. Entonces, a partir de ese punto de intercepción, es donde la gráfica, al pasar una línea por ahí, no va a haber dos puntos de corte, sino un solo punto de corte. A partir de ese punto, lo que va a salir aquí, observa que este punto está saliendo dos líneas, que corresponde a cada una de estas funciones. Lo que debe salir de aquí es una sola línea. Y de aquí a este punto también debe salir, observamos que hay dos funciones o dos líneas, pero de este punto tiene que salir una sola línea. Entonces, para la izquierda una sola línea, para la derecha también una sola línea. Vamos a ver cuál de ellas será. ¿Será la función f1 o la función f2? Ahora, para poder hallar ese punto, lo que tengo que hacer es interceptar mis dos funciones. Entonces, a ese punto le voy a llamar punto P. Entonces, ese va a ser el punto P. Para yo hallar el punto P, en este caso, punto P, eso viene de la intercepción de la función f1 y f2. En otras palabras, lo que voy a hacer es igualar a las funciones. f1 es 2x menos 3. Y f2, x menos 4. Lo que estoy haciendo es igualar las funciones para ir a los puntos de intercepción. Entonces, vamos a ir al valor de x. X pasa a restar, sería x, 2x menos x, x. Menos 3 pasa a sumar y sería menos 1. Entonces, el valor de x sería menos 1. Si quiero hallar el valor de y, simplemente reemplazaría en cada una de estas funciones. Recuerda que acá va a ser f1 igual a f2. Si reemplazo en cualquiera de las funciones, sería, por ejemplo, acá, menos 2 menos 3 sería menos 5. Entonces, el punto P está formado por los puntos menos 1, menos 5. Entonces, al ubicar esos puntos, hay un punto en y va a haber un punto en x, donde en x corresponde a menos 1 y en y corresponde a menos 5. Ahora, a partir de ese punto es lo que va a salir mi verdadera gráfica de esta función f de x. Entonces, como a partir de este punto es lo que me va a identificar cuál es la gráfica de esta función en partes, tú puedes observar que mi función en partes también se define del valor de k. En conclusión, este valor de k va a ser el punto de intercepción en x. Entonces, yo voy a decir que k va a ser igual a menos 1. Entonces, yo estoy diciendo que k es igual a menos 1, porque a partir de ese punto se va a representar mi gráfica de esta función f de x. Entonces, yo voy a decir que k va a ser igual a menos 1. Entonces, analizando esta función tendría la función f1,
que lo tengo aquí, es cuando k es menor o igual a k, perdón, cuando x es menor o igual a k, donde k es menos 1. Entonces x sería menor o igual a menos 1. Entonces, analizando la función f1, donde el punto k es menos 1, que viene a ser este punto, me dice que x es menor o igual a k. O sea, los valores mayores a x vienen hacia la derecha y los valores menores a x vienen hacia la izquierda. Como x es menor o igual a k, esa gráfica viene hacia la izquierda. Entonces, esta línea va a ser lo que corresponde a la función f de 1. O sea, yo no voy a trazar esto, sino de la línea hacia abajo. Ahora, tenemos la función f2, que viene a ser esta de aquí. Me dice que eso se cumple cuando x es mayor a k. Entonces, los valores mayores a k, que viene a ser menos 1, son en la parte positiva. Entonces, f2 va a ser desde este punto hacia la parte positiva. Entonces, mi gráfico vendría a ser todo esto. Ahora, entonces, en conclusión, yo voy a decir que esta línea de aquí, viene a ser mi gráfica de la función f de x, que es una parte que está formada por f1 y la otra parte que está formada por f2. ¿De quién dependió eso? Del valor de menos 1 que le corresponde acá. Entonces, en conclusión, ¿yo qué puedo decir? Que f1, que viene a ser 2x menos 3, proviene de x menor o igual a k, que es menos 1. X menor o igual a menos 1. O sea, los valores que son menores están a la izquierda, por eso que se va a la izquierda. En este caso viene a ser que x es mayor o igual a menos 1. Valores mayores a menos 1. Entonces los valores mayores a menos 1 están a la derecha. Por eso que en f2 se ha tomado esta línea. Ahora, si tú puedes percatarte, esta línea viene a ser una función inyectiva, porque al trazar una línea corta en un solo punto. Entonces, a mí me pidían hallar el valor de x1, perdón, el valor de k, donde k va a ser menos 1. Tener presente eso. En otras palabras, k viene a ser el punto de intercepción K viene a ser el punto de intercepción de las funciones f1 y f2. Entonces, a mí me piden hallar el valor de k, entonces k va a ser igual a menos 1. Tener presente eso. Ahora sí, como a mí me dicen que esta función es biyectiva, yo ya demostré que es inyectiva, porque yo trazo una línea cualquiera paralela a x, siempre va a cortar en un solo punto a esta función. Ahora, si a mí me preguntan si es sobreyectiva, observa que el punto de partida son todos los reales y el punto de llegada van a ser todos los números reales. Como tú puedes observar, en mi función el rango viene a ser todos los números reales. Ya se va hasta menos infinito en y se va hasta más infinito también en y. Entonces observamos que también cumple dicha condición. Entonces, en conclusión, el valor de k es igual a menos 1 porque es el punto de intercepción de esas dos gráficas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.